Ya estamos en tu camino. Escuchemos ahora el cuento sobre el Evangelio de ayer. Las llaves. Juan José y Marco eran hermanos. En cierta ocasión, su papá les dijo: Su mamá y yo estaremos fuera de casa 2 días porque visitaremos a su abuelita. Juan José ya es mayor de edad y le dejaremos a él las llaves de todo. El matrimonio subió al auto y después de bendecir a sus hijos, inició su viaje. Aunque Marco tenía apenas 8 años, se sintió discriminado y le pidió a su hermano las llaves. Préstamelas, así puedo entrar y salir a la hora que yo quiera. No te las presto, porque no está bien que salgas y entres a la hora que quieras. Marco alegó. Mis papás no están y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Juan José le dijo firmemente: Pues no lo harás. Marco se fue a su cuarto muy enojado. Después de un rato se acercó nuevamente a Juan José y le propuso: Tú tienes las llaves de todo. ¿Qué tal si abrimos el ropero de papá y sacamos algunos billetes de sus ahorros? Así podremos comprarnos lo que queramos. También puedes sacar el auto de mamá sin permiso y nos vamos de paseo. Y como también tienes las llaves de la oficina de papá, podemos hacer una fiesta ahí con todo tipo de travesuras. Hasta podemos comprar cigarros y cerveza. Nuestros papás no se enterarán. Juan José se admiró de las propuestas de su hermano y decidió aclararle las cosas. Mira, no voy a hacer caso de tus peticiones. Tengo que responder a la confianza que nuestros papás pusieron en mí. Así que no insistas. Marco no entendió la actitud de su hermano. Se preguntaba: ¿cómo es posible que no utilice las llaves que le confiaron para usarlas en su beneficio personal? Puede hacer tantas travesuras y no quiere hacerlas. Para Marco, su hermano mayor, era un tonto. Cuando sus padres regresaron del viaje, les preguntaron a sus hijos: ¿hubo alguna novedad de nuestra ausencia? Juan José les dijo: Sí. Marco quería que le diera las llaves que ustedes me confiaron. Por su parte, Marco aprovechó para reclamar: ¿por qué no me dieron a mí las llaves? Yo también soy su hijo. ¿Qué, no me quieren? Su papá le dijo: Mira, hijo, te voy a contar algo para que me entiendas. Una señora les confió a sus hijos pequeños las llaves de la casa. Pensaba que nada malo sucedería en su ausencia. Sin embargo, cuando ella estaba en el mercado, llegó a su casa un hombre que los niños no conocían. Por más que él les enseñó fotografías para demostrarles que era su tío y que venía desde muy lejos para visitar a su hermana, los pequeños no le abrieron la puerta y lo corrieron porque no tenían la capacidad para saber si era verdad o mentira lo que este hombre les decía. El pobre tío tuvo que retirarse desconsolado. Pero ese mismo día llegó otro desconocido que les ofreció dulces y les pidió que le abrieran la puerta para que pudiese darles más regalos. Los niños le creyeron y cuando le abrieron la puerta, el hombre los amarró y robó todo lo valioso de la casa. Ante aquella narración, Marco se quedó con la boca abierta. Poseer una llave es una gran responsabilidad. Significa que sabremos abrir o cerrar cuando es necesario o conveniente, y no solo por capricho. Tener una llave es tener sabiduría para permitir el paso a los seres queridos y custodiar los lugares donde guardamos nuestros bienes. Pero también supone sabiduría para cerrar la puerta a los enemigos, a los que desean hacernos daño o a quienes no merecen entrar en nuestro hogar ni conocer nuestra intimidad. Entregar una llave a alguien, hijo, significa confiar en él, reconocer que tiene la sabiduría para abrir y cerrar cuando es necesario y que sabe utilizar con responsabilidad todos los bienes que le son confiados. Marco entendió lo que su papá quería decirle. Sin embargo, su mamá subrayó diciendo: Mira, mi amor, a ti también te queremos mucho, pero sabemos que aún eres pequeño para darte una gran responsabilidad. Por eso solo le confiamos las llaves a Juan José, y él lo ha hecho muy bien. Ha sido responsable y cuidadoso. Marco aceptó la enseñanza y concluyó: Ahora
entiendo por qué Jesucristo reconoció la responsabilidad y sabiduría de Pedro cuando le dijo en forma simbólica que le entregaba las llaves del reino de los cielos. Por eso también el Papa, sucesor de Pedro, es cuidadoso para no cerrar la puerta a quienes buscan de verdad a Cristo. Pero también es muy cuidadoso para no abrir la puerta a lo que nos pueda separar de Dios. Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Amigos, amigas, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y lo comenzamos con mucha alegría. ¿Con quién? Con el mago Frank. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a muchos. Ay, Blas, ¿a quiénes no quieres saludar? Uy, a Franklin, a Emily, a Paulina, a Katrina, a Cindy, a Hillary, a Harvey. A ver, espérate, ¿y eso por qué? Porque son personas muy destructoras, no, Blas. Los nombres que mencionaste no son personas, son huracanes. ¡Achis! ¿Y eso qué es? Los huracanes, Blas, son tormentas muy poderosas y nos traen grandes cantidades de lluvia y viento. ¿Y eso es nuevo? No, Blas. Toda la vida han existido huracanes. Pues que los aztecas decían que la lluvia la traía Tlaloc, no los huracanes. Bueno, Blas, no estás tan perdido. Se cree que la palabra huracán proviene del vocablo maya unracán, que para los mayas era el dios del viento, del fuego y las tormentas. Y Tlaloc era su ayudante. No, Blas, Tlaloc era el dios de la lluvia para los aztecas y Unracán no tenía ayudantes. Trabajaba solo. No, Blas, los dioses mayas son solamente parte de la mitología. ¿Qué te parece que las palabras mágicas hoy sean los huracanes? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blas, que un huracán es un fenómeno meteorológico. ¿Meteoro qué? Lógico. Pues ni tan lógico, porque no te entiendo nada. Mira, Blas, un huracán se forma cuando chocan dos corrientes de aire, una caliente y una fría. Ay, como en la regadera, ¿no? Más o menos, nada más que aquí el aire caliente proviene del agua que se evapora del mar y al chocar con el aire frío del cielo empieza a girar y avanzar en velocidades que llegan a rebasar los 250 kilómetros por hora. Bueno, pero la Ciudad de México no llegan a esa velocidad. Pues claro que no, Blas. ¿Sabes por qué? Porque le tienen miedo a las fotomultas. No, Blas, porque los huracanes se forman en el mar y entran en depresión cuando llegan a tierra firme. ¿Cómo no se van a deprimir si dejan un tiradero? No, Blas, se llama depresión cuando un huracán se convierte en tormenta tropical. Un viento de esos suavecitos que sientes rico así en la cara es un viento de 2 a 6 kilómetros por hora. Un viento de los que tiran árboles y letreros en la Ciudad de México son vientos de 23 kilómetros por hora. Ahora imagínate, una tormenta tropical es 5 veces más fuerte y un huracán 10 veces más poderoso. Ay, nanita, le voy a pedir a Diosito que no mande huracanes. No, pues no te va a escuchar. Claro que sí, porque no le voy a pedir a Unracán o a Tlaloc, se lo voy a pedir a Dios Todopoderoso. Digo que no te va a escuchar porque Dios hizo los huracanes como algo muy bueno para el planeta. ¿Quién te entiende? Primero dices que son muy destructores y luego dices que son muy buenos. ¿Qué tienen de bueno los huracanes? Que gracias a los huracanes se riegan zonas desérticas, de esas que muy pocas veces tienen agua. Un huracán ayuda a la reforestación porque, aunque es cierto que tira muchos árboles, con sus vientos las semillas y el polen llegan a lugares que nunca hubieran llegado si no hubiera vientos tan fuertes. El movimiento de las olas hace que el agua del mar se oxigene y eso es vital para que existan muchas especies marinas. Y como si fuera poco, los huracanes regulan la temperatura del planeta. ¿Cómo crees? Sí, Blas, porque en el verano la parte del Ecuador recibe más energía solar que cualquier otra latitud. Los huracanes desplazan esa energía hacia los polos y así es como regula la temperatura. Órale, entonces le voy a pedir a Diosito que mande más huracanes. No, Blas, déjalo así. Deja que la madre naturaleza haga su trabajo. Mejor ponte atento. Una ventaja de los huracanes es que son prevenibles y se sabe por dónde van a pasar. Así que cuando oigas que viene un huracán,
Toma tus precauciones. Mejor tomo mi rosario y me pongo a rezar. No, Blas, no se lo dejes todo a Dios. Sobre todo si vives cerca del mar, hay que poner en las ventanas cinta adhesiva para que los vidrios no salgan volando. Hay que tener un plan familiar, por ejemplo, tener a la mano un botiquín. Mejor un boticón para que le quepan muchas medicinas y un curita. ¿Y el curita para qué? Para que me dé los santos óleos si me pasa algo. Los santos óleos, Blas, pero no te va a pasar nada. Mira, otra precaución es tener una lámpara sorda. No, mejor una que oiga para que escuche mis gritos. Así se llaman las lámparas portátiles. Y también un radio de pilas. No inventes. ¿Quién va a querer escuchar música en medio de un huracán? No, Blas, el radio de pilas es para seguir escuchando los avisos de las autoridades en caso de que haya una falla eléctrica. Hay que tener agua almacenada. ¿Más agua? Con la del huracán es suficiente, ¿no? Me refiero a agua embotellada y alimentos que no se echen a perder, como por ejemplo unas latas o, ¿qué te parece?, unas ricas zanahorias. Uy, las zanahorias no duran nada. ¿Cómo que no? En verdad, ayer compré 3 kilos de zanahorias y no me duraron ni 10 minutos. Ay, Blas, no puede ser. Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Pregúntale al Padre José. Queridos amigos y amigas, vamos a continuar con algunas preguntas que ustedes nos hacen y que tienen que ver mucho con la curiosidad que tenemos acerca de la Biblia, de los ángeles, de los santos, de Jesucristo y muchas otras cosas más. La siguiente pregunta ¿es posible que Jesús se haya casado? Tengo que decir que toda la Biblia está llena de alabanzas y bendiciones al matrimonio. El matrimonio ha sido siempre bendecido por Dios, por lo que si Jesús se hubiera casado, no habría cometido ninguna falta y los evangelios lo habrían mencionado como un dato importante. Más aún, el mismo Jesucristo bendijo las bodas cuando asistió a las bodas en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino, ¿se acuerdan ustedes? La Biblia menciona que el apóstol Pedro también estaba casado cuando lo eligió Jesucristo como discípulo, por lo que la Biblia no tendría ninguna objeción en haber mencionado el matrimonio y la familia de Jesucristo. Así que queda muy claro que la Biblia
no habla mal del matrimonio ni lo considera algo malo, de tal manera que si Cristo hubiera estado casado, la Biblia lo hubiera mencionado. De repente, alguien piensa que entonces la Iglesia está ocultando algo sobre la vida de Cristo, que Cristo se casó y la Iglesia, que ve el matrimonio como algo malo, lo está ocultando. Yo diría que hay que recordar que la Iglesia considera el matrimonio como un sacramento, es decir, uno de los mejores caminos de salvación. Sin embargo, hay que ser claros, no existe dato alguno, ni en los evangelios, ni en los escritos de los apóstoles, ni en la tradición de la Iglesia, que mencione un posible matrimonio de Jesucristo. Es decir, no hay nada escrito sobre esto y por lo tanto, cualquier cosa que se diga será sin fundamento. Más aún, el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo predicó diciendo: quien deje por mí casa, hermanos y hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 29. Por lo que se puede concluir que si Cristo pedía a sus discípulos esto, pues él mismo renunció a una familia. ¿Por qué? ¿Porque el matrimonio fuera algo malo? No, simplemente por el reino de Dios. Por otra parte, sería muy comprensible que, sabiendo que iba a morir, pues él pensara en no dejar a una esposa viuda ni a sus hijos huérfanos, que en aquel tiempo era una situación muy vulnerable para ellos, y ellos, viudas y huérfanos, tenían poca ayuda. Es curioso que en los últimos años algunas personas intenten despojar a Cristo de su divinidad, reduciéndolo a su mero aspecto humano, y por lo tanto pongan toda su curiosidad e interés en su apariencia física, y lleguen incluso a inventar historias sobre Cristo diciendo que su sabiduría le vino por estudios y no por ser Dios, que llegó a casarse y tener hijos, e incluso que no resucitó y que su cuerpo fue sepultado ocultamente. Yo diría que lamentablemente estas historias de ficción tienen éxito por el morbo y curiosidad que provocan, pero están totalmente alejadas de la realidad. Así que aquellas historias donde Cristo se casó con María Magdalena no tienen fundamento, no son mencionadas en la Escritura, ni en los primeros años de la Iglesia, son historias que aparecerán muchísimo tiempo después y totalmente ajenas a los textos reales. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesucristo eligió a 12 apóstoles? Bien, hay que decir que como el pueblo de Israel se formó con las 12 tribus de Israel, y así el número 12 se convirtió en signo de plenitud, Jesucristo, al elegir a 12 apóstoles, quiso manifestar que estaba formando un nuevo pueblo para dar la salvación al mundo entero. A ver, para que te quede muy claro, tú recuerdas que Abraham fue el fundador del pueblo de Israel. Abraham tuvo a un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo a otro hijo que se llamó Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos formaron cada quien su propia familia que fue creciendo y creciendo y creciendo, y a cada una de esas familias se les llamó las 12 tribus de Israel. Y estos 12 hijos de Jacob, por lo tanto, y que hicieron que el pueblo fuera creciendo y creciendo hasta ser ya una gran nación, son considerados como un elemento simbólico de todo el pueblo del Antiguo Testamento. Por eso, insisto, así como de las 12 tribus de Israel surgió esta idea de que Dios quería salvar a una gran multitud, Cristo dijo, pues yo también voy a elegir a 12. Yo no tengo 12 hijos, pero voy a elegir a 12 apóstoles para que se manifieste que quiero salvar a toda la humanidad. Fíjense qué interesante esta multiplicación que voy a hacer ahora. ¿Cuánto le sale, qué número le sale si ustedes multiplican el número 12 por 12? Bueno, de la multiplicación del número 12 de las tribus de Israel y 12 del número de los apóstoles, surgirá el número 144, que está presente en el Apocalipsis
Pero no como algunos lo piensan, que solamente se van a salvar 144,000 personas, sino como un signo de que Dios quiere la salvación para toda la humanidad. Jesucristo tuvo muchos discípulos, pero solo eligió a 12 apóstoles. Los nombres de los apóstoles los encontramos en el capítulo 10 de San Mateo. Y fíjense que a mí me extraña algo. Hay personas que les pregunto, a ver, dime el grupo de jugadores del equipo América o del Guadalajara o del Santos, al cual le van y se avientan los 11, hasta los de la banca. Son 11 y los de la banca a veces llegan a ser hasta 15. Y les dices tú, a ver, dime los nombres de los 12 apóstoles y sácatelas, ahí se quedan en silencio, porque como no son jugadores, no meten goles, como no han metido algún penalti en el especial, a lo mejor la gente no se lo sabe muy bien. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, te menciono, ahí están los nombres. ¿Qué te parece si los repasamos ahorita rápidamente? Simón, a quien después le llamó Pedro, y Andrés. Andrés era hermano de San Pedro, así que ya llevamos 2, Simón y Pedro. Después encontramos a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, Santiago el mayor y Juan. Después encontramos a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo, a otro Santiago, al que se le conoce como Santiago el menor, que era primo de Jesucristo, porque era hijo de un hermano de San José. Por eso hay Santiago el mayor y Santiago el menor. Después vamos a encontrar a 2 Judas, que va a ser uno Judas, el primo también de Jesucristo, Judas Tadeo, y otro que va a ser Judas el traidor. Encontramos a Simón, y para concluir esta parte te digo que entre los 12 apóstoles había 3 grupos de hermanos. ¿Quiénes eran hermanos entre los 12 apóstoles? Ya lo dijimos, que te quede muy claro, Pedro y Andrés. También eran hermanos Santiago y Juan, y también eran hermanos los primos de Jesucristo, que eran Santiago el menor y Judas Tadeo. Así que bueno, ahí está la respuesta a la pregunta de por qué Jesucristo eligió 12 apóstoles. La siguiente pregunta es, ¿Jesucristo eligió mujeres como apóstoles? Bueno, en la lista que muestra los evangelios no aparece, si pusiste atención, el nombre de ninguna mujer. Esto se entiende por la cultura y el contexto en el que vivía Jesucristo, donde las mujeres no tenían tanta importancia para un mundo machista. Sin embargo, Jesucristo tuvo seguidores de ambos sexos, y la Biblia menciona que había varias mujeres que acompañaban al grupo de los apóstoles. Como después de la resurrección de Jesucristo, María Magdalena fue la encargada de difundir el gran acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, pues por esto la Iglesia la ha llamado también apóstol, porque esta palabra, apóstol, significa el trabajo o la labor que tiene una persona para dar a conocer la vida y obra de Jesucristo. Así, de esta manera, la Iglesia alude al apostolado de tal o cual persona. Dicho en una forma más sencilla, seguramente Cristo también tuvo mujeres apóstoles, aunque no son mencionadas en la Biblia. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Pregúntale al Padre José. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido, para que pueda bendecir a Dios en tu compañía con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo
apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Es momento de escuchar el Santoral de la Semana. En la sección del Santoral nos acompañan David Chávez, Raúl Mauricio Hernández, Salvador Romero y Sergio Enríquez. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. El 27 de agosto se celebra a Santa Mónica. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Santa Mónica fue la madre de San Agustín y le ayudó mucho para que él se hiciera cristiano y se bautizara, aunque él ya tenía 32 años. Santa Mónica nació en el norte de África en el año 332. Recibió el bautismo durante su juventud porque esa era la costumbre de su época. Y ella misma eligió el nombre de Mónica, que es el equivalente a monja, porque deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad. Sin embargo, no pudo hacerlo porque sus padres ya habían dispuesto que se casara con un hombre llamado Patricio. Esa era la costumbre de aquel tiempo, los papás decidían por los hijos. Y este hombre Patricio era un buen trabajador, pero lamentablemente tenía muy mal genio. Además era mujeriego, jugador, y como no tenía gusto por nada espiritual, pues tampoco aceptaba ninguna religión. Y durante 30 años, Mónica aguantó pacientemente los estallidos de ira de su marido, a tal grado que las mujeres de la región estaban intrigadas porque el esposo de Mónica estallaba frecuentemente de ira, pero nunca la había golpeado. En cambio, sus esposos sí que las golpeaban sin compasión. Cuando le preguntaron la causa, ella les dijo: yo tengo una fórmula. Cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en la casa, aunque afortunadamente las cosas han cambiado y hoy se reconoce el derecho de las mujeres a ser respetadas. Yo creo que la fórmula de Mónica no solo sirve para salvar matrimonios, sino para algo más, porque su esposo Patricio, aunque no era católico, con el testimonio de vida de su esposa, decidió bautizarse. Mónica y Patricio tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, le dio muchos dolores de cabeza. En cierta ocasión le comentó a un obispo que llevaba muchos años haciendo oraciones y sacrificios por la conversión de Agustín, y el obispo le respondió: tranquilízate, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta la llenó de consuelo y esperanza. Gracias a la oración de Santa Mónica y a la predicación de San Ambrosio, arzobispo de Milán, Agustín encontró la fe, cambió sus ideas y se transformó. A los pocos días, a la edad de 55 años, Santa Mónica murió con la alegría de ver a su hijo en el camino de la fe. Mónica enseña a todas las mamás que la oración que hacen por sus hijos, tarde o temprano, les ayuda a ser mejores. El 28 de agosto se celebra a San Agustín. Agustín significa consagrado o bendecido. Augusto, en latín, era lo que estaba consagrado a Dios o lo que era bendecido por la divinidad. Augustinus era un diminutivo de Augustus, o sea, un pequeño consagrado, un pequeño bendecido. San Agustín es uno de los santos más famosos de la Iglesia Católica.
Es difícil encontrar un líder espiritual que haya logrado ejercer mayor influencia entre los católicos que este santo. Él nació en Tagaste, al norte de África, en el año 354. Su padre se llamaba Patricio, tenía un temperamento muy violento y no era cristiano. Su madre fue Santa Mónica. Tenía un hermano llamado Navigio y una hermana que fue la primera religiosa en África. De niño, Agustín tenía una inteligencia envidiable y una memoria portentosa, pero era muy inquieto, así que constantemente su padre le daba azotes para que estudiara y estuviera tranquilo, porque le gustaba, en lugar de estudiar, jugar y divertirse. Como era muy inquieto, sus padres lo mandaron a estudiar en Cartago, que era la ciudad más grande de la región, y aunque en las lecciones llegó a ser el número 1, en las declamaciones el que más sobresalía y en las discusiones académicas era prácticamente invencible, se dejó llevar por los malos ejemplos y su comportamiento no fue nada bueno. De joven, Agustín leyó una obra que le hizo un gran bien, y esta fue El Hortensio del escritor griego Cicerón. Este libro lo convenció de que cada persona vale más por lo que es y por lo que piensa y no por lo que tiene. Desafortunadamente tuvo después un retroceso en su espiritualidad, tanto así que ingresó incluso a la secta de los maniqueos, que decía que este mundo no lo había hecho Dios y enseñaba muchas cosas absurdas. Con estas ideas en la cabeza, luego Agustín se fue a vivir en unión libre con una muchacha y de ella tuvo un hijo al cual llamó Adeodato. Después leyó las obras del sabio filósofo Platón y se dio cuenta de que la persona vale mucho más por su espíritu que por su cuerpo, y que lo que más debe uno esmerarse es en formar su espíritu y su mente. Estas lecturas del sabio Platón le fueron tan provechosas que las va a utilizar como guía durante toda su vida. Como ven, a Agustín le gustaba mucho leer, pero no había leído la Biblia. Finalmente, cuando decidió leerla, se desilusionó porque le pareció demasiado sencilla y, según él, sin estilo literario, como los libros mundanos que tenían como más saborcito, y dejó de leerla. Años después de su conversión, él confiesa: no me agradaba porque la leía con orgullo y por aparecer sabio, porque yo no buscaba en esas páginas santidad, sino vanidad. Por eso me desagradaba su lectura. Se dedicó a dar clases en Tagaste y en Cartago durante 9 años. Después le surgió la idea de viajar a Roma para enseñar en esa capital. Pero al llegar se desilusionó porque los alumnos no pagaban nada por sus enseñanzas. Y entonces se fue al norte de Italia, a la ciudad de Milán. Allí, sin pensarlo, se convirtió de maestro en alumno, sintiéndose muy atraído y deslumbrado por la sabiduría y santidad de San Ambrosio, que era el obispo de esa ciudad. No faltaba a ninguno de sus sermones y su vida comenzó a transformarse por completo. Y las cosas cambiaron radicalmente cuando en cierta ocasión, en una casa vecina, un grupo de niños estaban jugando y repitiendo mucho la frase «abre y lee, abre y lee». Entonces, como jugando un poquito con ellos, se le ocurrió abrir el primer libro que estaba a su alcance, a la mano, y era la Biblia. La abrió y encontró la carta de San Pablo a los romanos en el versículo 13 del capítulo 13 y leyó lo siguiente: «Vivamos no como quien está en las tinieblas y oscuridad, sino como quien obra en pleno día y a plena luz. Comportémonos de la manera más digna posible. Nada de impurezas, ni de vicios o excesos de ninguna clase. No nos dejemos llevar por la carne y sus concupiscencias». Aquello fue como un relámpago en su cerebro. Empezó a llorar y se dio cuenta que hasta entonces su comportamiento había sido contrario a lo que Dios pedía en las frases que acababa de leer. Se dio cuenta que era necesario empezar una vida totalmente nueva y distinta de la anterior. Tenía 32 años. A partir de ese momento, los siguientes 40 años de su vida fueron de sorprendente santidad. Comenzó por separarse de la mujer con la que vivía en unión libre, abandonó los juegos de azar y las fiestas, quemó los libros con doctrinas maniqueas y se preparó para recibir el bautismo. En la fiesta de Pascua del año 387, él y su hijo Adeodato, que ya tenía 15 años, recibieron el bautismo de manos de San Ambrosio. Cuando Agustín se hizo católico, escribió un libro llamado Las Confesiones, en el que narra su vida anterior a ser cristiano. Su lectura ha sido durante siglos la delicia de millones de lectores en muchos países. Agustín comentaba que a la gente le gustaba leer este escrito porque goza leyendo de los defectos ajenos, pero no se esmeran en corregir los propios. Cuando Agustín regresó a África, fue ordenado sacerdote
y predicaba tan bien que la gente lo escuchaba hasta por 3 horas seguidas sin cansarse. Pronto lo hicieron obispo y tuvo que luchar contra algunos grupos de cristianos que se habían desviado de la fe. Y los primeros que encontró fueron los donatistas. Se les llamaba así porque su líder era un tal Donato. Ellos enseñaban que la iglesia no debía perdonar a los pecadores y que solo debían ser admitidos como católicos los totalmente puros, imagínense. Curiosamente, aunque hablaban de esta pureza, ellos asesinaban a quienes iban en contra de sus doctrinas. Agustín les respondió con razones y argumentos que hicieron que la secta desapareciera. Y es que es claro que Dios no rechaza a nadie y nos pide a cada uno que poco a poco vayamos creciendo en el Espíritu, porque Cristo se hizo hombre cuando nosotros aún éramos pecadores, no se hizo hombre porque nosotros fuéramos perfectos. A San Agustín le tocó enfrentar el otro extremo y se encontró con otro hereje llamado Pelagio. Él enseñaba que para ser santo no hacía falta recibir gracias o ayudas de Dios, sino que uno mismo por su propia cuenta y sus propios esfuerzos logra llegar a la santidad sin la necesidad de Dios. Agustín sabía por su triste experiencia que por 32 años había tratado de ser bueno por sus propios esfuerzos y que lo único que había logrado era ser malo. Por eso con sus predicaciones y sus libros se opuso a Pelagio y escribió también un formidable tratado que se dedica a hablar de la gracia, y a través de ese tratado prueba que nadie puede ser bueno ni santo si Dios no le envía gracias ni ayudas especiales para hacerlo. En ese tratado lleno de sabiduría se han basado hasta nuestros días los teólogos de la Iglesia Católica para enseñar acerca de la gracia, y San Agustín les diría a aquellas personas que dicen: oiga, ¿qué no es suficiente ser bueno para salvarme? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué recibo los sacramentos? Bueno, si la persona se pudiera salvar simplemente siendo buena, Cristo nunca hubiera venido al mundo haciéndose hombre. Pero de esto continuaremos hablando al regreso del corte. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Cuando Roma fue saqueada y casi destruida por los bárbaros, los antiguos paganos dijeron que todos esos males habían llegado por haber dejado de creer en los antiguos dioses paganos y por haber aceptado la religión católica. Entonces Agustín escribió un nuevo libro al que tituló La Ciudad de Dios. Este libro es el más famoso después de las Confesiones y lo escribió en 13 años de reflexión. En el año 430 cumplía 72 años de vida y 40 como católico. Cuando le preguntaron que si no le temía la muerte, contestó: quien ama a Cristo no debe tener miedo de encontrarse con Él. Agustín murió el 28 de agosto del año 430, cumpliéndose aquella famosa frase que él escribió: nos has creado para ti, Señor, y nuestra alma no encontrará la verdadera paz, sino cuando logre descansar en ti. El 29 de agosto conmemoramos el martirio de San Juan Bautista. La palabra mártir es una palabra griega que significa testigo. Juan el Bautista fue testigo porque dio testimonio con su vida de lo que es lo correcto ante Dios. El Evangelio de San Marcos nos narra su martirio más o menos así. El rey Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su propio hermano Filipo. Juan fue con él y le dijo que eso no era correcto. Herodes, instigado por Herodías, la mujer adúltera, mandó que lo apresaran. Al principio tuvo la intención de matarlo, pero no se atrevió porque todos consideraban a Juan un hombre justo. Y es que en el fondo Herodes le tenía respeto, pero la que deseaba matarlo a toda costa era Herodías, porque tenía miedo que a Herodes le remordiera la conciencia y se separara de ella siguiendo el consejo de Juan. Y la oportunidad para aquella malvada mujer le llegó en una fiesta.
Con motivo del cumpleaños de Herodes se celebró un gran banquete. Invitaron a muchos personajes importantes. Durante la fiesta, la hija de Herodías bailó en presencia de todos. Su baile le gustó mucho a todos los invitados y principalmente a Herodes. Entonces le hizo una promesa a la muchacha diciéndole: «Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». Y como ella no sabía qué pedir, se salió un momento fuera de la fiesta para preguntarle a su madre qué sería bueno pedir. La adúltera Herodías vio la oportunidad de conseguir que el rey hiciera lo que tanto ansiaba y le contestó: «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». Y con ese consejo entró la muchacha al salón y le dijo al rey: «Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Cuando escuchó la petición, el rey se dio cuenta de su error. El vino lo había hecho hacer promesas sin reflexionar. Herodes se puso muy triste porque no quería matar al Bautista, pero por el juramento hecho ante todos, no quiso aparecer como quien no tiene palabra. Llamó a su guardia, ordenó que fuera a la cárcel, decapitaran a Juan y le entregaran a la muchacha la cabeza. Sus discípulos fueron a la cárcel a recoger el cuerpo de Juan para darle sepultura. Después su cabeza fue guardada con mucho respeto por los cristianos y actualmente se conserva en una catedral de Francia. Así, Juan el Bautista fue el primer mártir que murió en defensa de la indisolubilidad del matrimonio y en contra del divorcio. El 30 de agosto se celebra al beato Tomás de Kempis. La fama mundial de este santo se debe a que escribió un libro llamado La Imitación de Cristo. Es el libro que, después de la Biblia, ha tenido más ediciones. Lleva más de 3.100 ediciones en todos los idiomas del mundo. Su primera edición salió 20 años antes del descubrimiento de América. Tomás nació en Kempis, cerca de Colonia, en Alemania, en el año 1380. Él era un hombre muy humilde que pasó su larga vida de 90 años entre el estudio, la oración y las obras de caridad, dedicando gran parte de su tiempo a la dirección espiritual de personas que necesitaban de sus consejos. En ese tiempo, hacia el año 1400, muchas personas querían que la Iglesia Católica se reformara, que se mejorara haciéndose más fervorosa y más santa, pero pocos se dedicaron a reformarse ellos mismos y a volverse mejores. Tomás de Kempis se dio cuenta de que el primer paso que hay que dar para obtener que la iglesia se vuelva más santa es esforzarse uno mismo por volverse mejor, y que si cada uno se reforma a sí mismo, toda la iglesia se va reformando poco a poco. Tomás de Kempis, que por cierto llegó a ser un sacerdote, escribió La Imitación de Cristo formada por 4 libros, pero no los escribió al mismo tiempo, sino que los fue escribiendo de acuerdo a las experiencias que iba viviendo. En el primer libro habla de la lucha constante que hay que tener para ser mejores y de los obstáculos que se le presentan a quien desea crecer espiritualmente, entre los cuales está el deseo de darle gusto a nuestro egoísmo y de conseguir honores, famas, altos puestos, riquezas, gozos sensuales, vida fácil y cómoda. Este primer librito es como el retrato de lo que Tomás tuvo que sufrir hasta sus 30 años, las luchas vividas y peligros que se le presentaron. El segundo libro lo escribió después de haber sufrido muchas tribulaciones, contradicciones, humillaciones y desengaños, especialmente en el orden afectivo. En ese tiempo le quitaron el cargo de ecónomo que tenía y lo abandonaron los amigos que él pensaba le iban a ser fieles, así que por ahí surgieron estas reflexiones. Así fue entonces cuando Tomás descubrió que hay una amistad que no defrauda nunca, y es la amistad con Jesucristo, y que allí se encuentra la solución para todas las penas del espíritu. Este libro segundo de la Imitación enseña cómo hay que comportarse en las tribulaciones y sufrimientos. Cuando escribió el tercer libro ya había crecido en espiritualidad. Se había dado cuenta que la santidad no depende solamente de nuestros esfuerzos, sino sobre todo, hay que entender esto, de la ayuda que Dios nos da. Como Tomás había crecido también en humildad, dice en su libro, leo: «Si han caído los hombres fuertes que eran como cedros del Líbano, ¿yo qué podré esperar con mis propias fuerzas?». Esto lo hace sentirse fuerte solo en Dios, tanto que ya no ve la muerte Tomás con miedo, sino como una liberación del alma para ir a la felicidad plena. El cuarto libro lo dedica a la Eucaristía. Es uno de los más bellos tratados que se han escrito acerca del Santísimo Sacramento. Millones de personas en todos los continentes han leído este librito para prepararse o dar gracias cuando comulgan. Estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas tuvieron un librito el día de su primera comunión con oraciones tomadas de este libro. El 31 de agosto se celebra a San Ramón Nonnato.
Ramón significa protegido por la divinidad. Se le llama nonato, no nacido, porque nació después de morir su madre. Ella murió durante el trabajo de parto. Después de la muerte le hicieron cesárea para que el niño pudiera nacer. Por eso es el patrono protector de las mujeres que están esperando un bebé para que nazca sin problemas. San Ramón nació en España en el año 1204. Muy joven entró en la congregación de los padres mercedarios, que se dedicaba a rescatar a los presos que los maometanos o musulmanes habían llevado prisioneros a Argel. Pocos años después de haber entrado de religioso, fue enviado con una gran cantidad de dinero a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá gastó todo el dinero en conseguir la libertad de muchos cristianos que habían sido secuestrados y enviarlos otra vez a su patria. Cuando se le acabó el dinero a San Ramón, él decidió ofrecerse a sí mismo a quedarse como esclavo mientras llegaba el dinero de los otros que tendrían que ser liberados, y él se quedó como esclavo con tal de que liberaran a algunos católicos. Como entre los musulmanes está absolutamente prohibido hablar de la religión católica y Ramón no paraba de hablar de Dios, se enojaron sus carceleros. Y es que con su predicación lograba que hasta algunos maometanos se hicieran católicos. Y para que no predicara le dieron terribles tormentos y lo azotaron muchas veces hasta dejarlo casi muerto. Pero como no se callaba, ¿saben lo que le hicieron, amigos? Le amarraron la cara a una correa a la que le pusieron un candado, y así ya no podía hablar. Solo abrían el candado cuando le daban de comer. Como premio a su labor, el sumo pontífice Gregorio IX lo nombró cardenal. Pero San Ramón siguió viviendo humildemente como si fuera un pobre e ignorado religioso. Murió a la edad de 36 años en el año 1240. A San Ramón le rezan las mujeres que quieren embarazarse o que van a tener un hijo para que les conceda la gracia de dar a luz sin peligro ni tormentos, y también se le ofrece un candado cerrado para pedirle que cesen los chismes o rumores. Y aprovechamos para decir que en la parroquia del Padre José todos los domingos se da la bendición a las mujeres embarazadas y a los niños recién nacidos en la misa de la 1:30. El 1 de septiembre se celebra a San Gil, a quien también se le conoce como San Egidio. Su nombre significa en latín el protegido y en griego cabrito. Fue un ermitaño de origen griego que vivió entre los siglos VI y VII y con el tiempo edificó un gran monasterio. El 2 de septiembre se celebra a un mexicano que fue quemado vivo en Japón. Se trata del beato Bartolomé Gutiérrez. Él nació en México en el año 1580. Muy joven entró en la orden de San Agustín y se hizo sacerdote. Pidió ser misionero y viajó a Manila, Filipinas, en donde ocupó primero durante 6 años el cargo de maestro de novicios. En el año 1612 se embarcó para Japón, pero al año siguiente tuvo que dejar la isla porque el emperador Taiko-sama expulsó a todos los misioneros católicos. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de sus fieles, a los 5 años regresó a Japón disfrazado. Se estaba arriesgando a que lo mataran, pero él quería que los japoneses siguieran conociendo a Cristo, a quien no conocían aún. De esta manera Bartolomé pudo trabajar en Japón durante 15 años. Pero luego lo descubrieron y lo hicieron prisionero. Después de muy crueles suplicios, lo mataron colocándolo sobre una hoguera. Murió en Omura, Japón, el 3 de septiembre del año 1632. Y aquí en México, en la catedral de nuestra ciudad, la Catedral de México, hay una pintura que representa su martirio. Él fue beatificado por el Papa Pío IX el 22 de mayo de 1867. ¿Quieres conocer su imagen? Entra a la catedral por la puerta del lado derecho, camina hasta el fondo, muy cerca de la sacristía, y ahí junto al altar de la Virgen de Zapopan, ahí se encuentra esta pintura que lo representa en el momento de su martirio. Que Dios los bendiga, amigos, y recuerden que Dios siempre está en nuestro camino. Gracias a nuestro productor Sergio Enríquez y a quien ha estado en los controles. Hasta mañana.